Bueno, bueno, bueno. Se me cayó por aquí. Ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta. Vamos a ver esa conexión de quienes están muy juiciosos, de quienes les interesa el tema de hoy, porque es un tema bien bonito, bien interesante, un poco controversial para algunas personas y pues que es determinante realmente para poder tener un estilo de vida diferente. Yo estoy aquí mezclando caliente y frío, porque como hablo tanto me molesta un poco la garganta y tengo que estarla hidratando, pero a esta hora siempre me tomo mi quemador del día para poder mantener mis musculitos firmes. Hola, espectador 383171 y no tienes foto. No sé cómo te llamas, no sé quién eres, pero igual bienvenido. Quiero contarte que este es un live en donde voy a hablar de abundancia financiera. Voy a contarles cómo pude llegar a cambiar mi vida y no les voy a vender nada ni te voy a ofrecer ningún plan, ningún proyecto de esos, no para nada. Al contrario, quiero compartirlo porque siento que así como el universo trae cosas para ti, así mismo debes compartirlo con otras personas y eso trae también muchas más cosas bonitas. Entonces, qué chévere que puedas quedarte, compartir. Todo está basado en dos cosas que dije en el Zoom de la mañana. Bueno, estoy haciendo un reto y voy a hacer tres TikToks el día de hoy. Uno es el de las 9 de la mañana, que ya lo hicimos. Hablé de quién es Gina Barbosa en sus diferentes facetas, como mamá, como empresaria y como la mujer que se equivoca, que se ha levantado, que ha tenido que aprender muchas cosas. Y ahorita vamos a hablar de temas de finanzas, de cómo salí de no tener nada, de pasar situaciones muy difíciles cuando mi bebé era pequeñita, de mi hija mayor, ya tengo dos ahora mismo, y cómo llegué a tener lo que tengo ahora, que claramente tengo nuevas metas, nuevos proyectos, pero estoy mucho más adelante de lo que estaba en su momento. No sé si ustedes estén escuchando el ruido que está afuera, igual tengo el audífono puesto para evitar que se escuche. Tengo unos vecinos que creo que están tumbando su apartamento y volviéndolo a construir porque llevamos ya varios días con obra, entonces a veces el ruido es un poquito harto, pero espero me logren escuchar ustedes a mí y que eso no les vaya a generar como incomodidad o molestia. Te decía que la base es que estamos hablando desde el respeto y la sinceridad, que siento que son dos pilares. Hola, Aidita, ¿cómo estás? Siento que son dos pilares fundamentales para que toda interacción entre dos personas funcione, que no solo estés sabiendo que lo que vas a recibir de mi parte es respeto hacia ti, sino también sinceridad, porque son dos cosas súper importantes. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Y lo que vamos a hablar en este live, en el segundo del día de hoy, el tercero es a las 9 de la noche para que de una vez se presupuesten y lo tengan por ahí anotadito, pongan su alarma para que se puedan conectar. El tercero va a estar súper chévere porque va a ser como de parchecito. El primero fue muy de conocernos, este va a ser muy enfocado en tener dinero porque es bien importante. Ahora mi Cata, Shangin, Jan, tú te conectaste la vez pasada, tú generalmente te conectas a mis lives de cuando pasó a mis perritos, bienvenido y gracias por estar ahí. Para mí es un pilar muy importante el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, más allá de todo lo que las creencias que podamos tener, es la base para poderle dar a nuestras familias una vida diferente, para poder tener un ritmo de vida distinto y para poder afrontar ciertas situaciones que si bien no las vamos a poder cambiar, pues se van a afrontar diferente cuando hay una comodidad financiera. ¿Listo, Héctor? Bienvenido. Qué bonito hablar desde el corazón y sin filtros. Eso me parece súper chévere, sin los prejuicios de decir, ¿será que me van a juzgar? ¿O será que van a pensar que yo esto, que yo lo otro? Y como les dije en el primer live, espero que lo que les sirva lo cojan y lo que no, lo dejen de lado. Así hago yo en la vida. Todas las personas que han pasado por mi vida me han enseñado algo, algo que sí o algo que no. ¿Listo? Hola, Janet, bienvenida. No olviden estarle dando corazoncitos, likes si les gusta lo que estamos hablando. Julián Andrés, bienvenido.
Este live no es una casualidad, es la oportunidad tanto de ustedes como mía de que podamos interactuar, que podamos aprender los unos de los otros y de escribir una nueva historia. Y es por eso que quiero que cada vez que tengan un comentario sobre lo que digo, no solo le estén dando like, que es súper chévere para mí, porque cuando yo veo ahí los mensajitos de qué chévere, digo que qué bonito que me están escuchando y que les estoy aportando algo desde lo positivo que he podido vivir y también desde lo que no ha sido tan chévere, pero que hemos sobrellevado. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Pero también que escriban, cuando de pronto ustedes escuchen que yo les digo algo y ustedes digan, no, como que no es tan chévere, entonces me lo escriban, o sí, sí es chévere, a mí me ha pasado, me cuenten sus experiencias y demás, para que juntos podamos escribir esa nueva historia. Y es que las historias se construyen, si bien hay situaciones que llegan a nuestra vida, hola Cris, mi cuñis, ¿cómo estás? Esas historias que llegan a nuestras vidas, mm, hay cosas que no podemos cambiar, o sea, esa situación llegó a mi vida y no depende de mí, no lo puedo cambiar, pero la forma en la que yo voy a coger esa cosa que me está pasando, esa situación, y la voy a utilizar en mi vida, eso sí depende de mí. Hay cosas que puedo cambiar y cosas que no. Claramente voy a cambiar ciertas cosas o a modificar algo para que no vuelva a repetirse cierta situación en mi vida. Son cosas que puedo manipular o cambiar, pero hay cosas que no. Pero si yo las cojo en mi cabeza y me lo vendo como de esto aprendo o de esto gané. Eso, esa es la visión. No si voy a decir gané o perdí, pues ya cuando digo perdí, ya me fui al piso con mi estado de ánimo y demás. Sembrando una S, bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo les pido que se pongan cómodos, que se sirvan algo. Ustedes, no sé, su cafecito, yo estoy con mi quemador. Hoy no voy a ir al gimnasio por estar con ustedes en el live. Entonces, quiero que sepan que es importante que igual se cuiden. No todo es lo mismo, no siempre es importante estar en el gimnasio a toda hora, sino que hay prioridades y hay que atenderlas. Mi amiga hermosa, eres la mejor, te amo. Gracias. Listo, entonces pónganse cómodos, tómense algo bien rico, a palo seco no, por favor, y recuerden, participen, pregunten, cuéntenme, compartan este link, díganle a la gente, conéctense, que esta vieja ya va a salir con sus cosas y pues qué chévere que estén ahí conectados. Y pues no olviden que al final les voy a dar la segunda palabra para la premiación que vamos a tener después de que ya sean los tres live que estoy haciendo. ¿Listo? Esta Gina que ustedes ven aquí al frente no es la misma Gina que ha sido siempre. Pues todos tenemos una evolución o a veces más bien retrocedemos, pero me refiero a lo financiero, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Hubo épocas de mucha escasez, épocas en donde no tenía ni con qué pagar el arriendo porque vivía en arriendo y no siempre en un apartamento. Mi hija mayor tuvo que saber lo que era vivir en una habitación, eh, muchas veces en algún lugar donde vivimos, que igual estoy muy agradecida con ese lugar porque nos dejó muchas enseñanzas. Sé que ella en ese momento no, de pronto no tenía la conciencia, era una bebé de meses, tomaba pecho todavía y la cuna que tenía de ella, que además era heredada de un primo, me tocaba ponerla sobre ladrillos porque en ese lugar habían ratones, entonces me daba pavor que de pronto me llegaran a morder a mi niña o alguna cosa, una infección, sucio o algo. Y ese era nuestro estilo de vida, o sea, de no tener muchas veces con qué comer. Les contaba en el live de la mañana que me tocaba irme caminando hasta Fontibona, donde mi familia, a hacerles una visita que coincidencialmente llegaba a la hora del almuerzo, para que pudieran darme, digamos que, ay, llegaste a la hora del almuerzo, bueno, estamos almorzando, les voy a servir y yo, ay, bueno, muchas veces incluso mi niña veía la comida y se emocionaba toda, ya tomaba comidita líquida, pues se le licuaban sus sopitas y yo pues la veía tan ansiosa que ya quería comer que decían, uy, la niña tiene hambre y yo por mi orgullo decía como, no. Lo que pasa es que ella es súper dragona, pero nosotros llevamos almorzada. De hecho, yo no quiero, a mí no me sirvas que yo ya comí y realmente llevaba sin comer un par de días. Entonces, son cosas bien difíciles, situaciones, pero que tú las debes utilizar es para proyectarte y para decir esto a mí no me vuelve a pasar. En ese momento, claramente, pues era una mamá de 18 años, apenas estaba aprendiendo muchas cosas, pero fue algo que no era falta de trabajo y eso lo quiero dejar claro, porque desde muy pequeña empecé a trabajar. Cuando tenía 9 años, mi abuelita rentó un local y era una odontóloga y yo fui auxiliar de odontología. Entonces yo llegaba del colegio, me cambiaba rápido y me iba a trabajar como auxiliar de odontología. Me pagaban 30.000 pesos quincenales, me acuerdo. Con el primero me compré un Walkman. No sé cuántos de acá han tenido la oportunidad de conocer los Walkman, para poder escuchar música porque me gustaba. Siempre he sido muy de música, activa mis emociones. Entonces trabajaba en eso. A mi papá lo acompañaba en su buseta. Él fue transportador toda la vida y yo fui como su niño, entonces yo era la que cobraba, la que subía, la que bajaba, la que hacía muchas cosas, o sea, era la energía negativa de ahí viene, negativa no, masculina.
Perdón, ustedes dirán que los tengo entre ojos, pero no es así, fue que se me salió. Después de ser auxiliar de odontología, trabajar con mi papá en las bucetas y demás, cuando me embaracé, que no pude seguir, estaba en la universidad, mi papá quebró, tuve que retirarme, había hecho 3 semestres únicamente. Me puse a hacer manualidades porque siempre he sido muy hábil, muy diestra, siempre me han gustado las cosas manuales, entonces empecé a hacer portarretratos en papel maché. Mi tío era profesor en varios colegios de buena posición económica, entonces él iba y los ofrecía a los profesores, entonces yo me inventaba para el día del profesor los portarretratos con muñequitos de cosas de un tablero, un esfero, un no sé qué, y pues eso, lo manual siempre ha gustado mucho, y con eso sostenía parte de lo de mi hija. En el colegio, durante el colegio, vendí de todo lo que se me atravesaba. Llegué a vender hasta sándwich de huevo. Ustedes saben lo que es abrir un sándwich de huevo en el salón sin que nadie se dé cuenta, obviamente se dan cuenta. Dulces, caramelos, lo que fuera, todo lo vendía. Entonces no era una persona que no tuviera un sentido de trabajar o de... Simplemente no me gustaba pedir dinero y como ya les conté, no vivía con mis papás, entonces si necesitaba algo, esperar hasta que ellos llamaran, no habían celulares y mientras tanto... Eran los mejores sándwiches, dice mi Cata, es verdad, la abuelita me los preparaba, eso es lo que nadie dice. Atún también, sándwich de atún chévere. No era que no supiera trabajar, no me gustaba pedir dinero, entonces esperar hasta que mi papá o mi mamá aparecieran. Alguna vez alguien ha comido los tostacos y los maicitos de ahora. En esa época costaban 20 pesos, recuerdo. Y alguna vez le dije a mi papi como, ay papi, yo era la consentida en ese momento y le decía, papi, yo quiero, hola Paola, bienvenida. Papi, yo quiero unos tostacos, me encantaban los de los picantes. Y yo me dijo, perdóname, no le dije quiero tostacos, yo le dije, necesito 20 pesos, papi, yo los quiero. Y va y me dice, ¿para qué? Y yo decía, 20 pesos, bueno, en ese momento era como decir ahora unos 500, ¿no? Y yo, me voy a comprar una casa, le contesté. Había ahí cierto roce con él, pues obviamente no vivíamos juntos y me contesta así. Entonces yo de una vez dije, yo no quiero pasar por esto, o sea, yo no voy a estar pidiendo dinero para lo que quiero, menos si esto es con 20 pesos, ¿cómo será? Entonces... Dije yo, necesito empezar a generar y empecé a vender, y sí, cata, choclitos, de todo, es que vendíamos de todo en ese colegio, pobres monjas, Dios mío, nunca les hicimos caso. Muy bien, Pau, gracias por estar ahí conectadita. Bueno, y resulta que empecé yo a generar ingresos y todo, y mientras fui niña, pues chévere, porque el dinero pues siempre alcanzaba, como les decía, me compré mi Walkman, mis cosas, pero la vida va cambiando y las situaciones también. Paula dice, me encantan tus envíos, divina, gracias por estar ahí. Y resulta que cuando ya tengo a mi hija, empiezo a generar ingreso. Yo soy la mamá de Dana. Ay, sí, soy la mamá de Dana, mi deportista favorita. Cristian llevaba maíz pira en bolsas de rayas. Ay, sí, qué bonito. Esas épocas son épocas muy bonitas. Tú eras amiga de Dana. Ah, bueno, qué bien. Bueno, le dices a la niña que me comporté muy bien porque ella a veces dice que yo hablo mucho y que soy muy bullosa y que no sé qué, y entonces que mami ya me dice. Qué bueno que estés ahí conectada, preciosa. Resulta que ya empiezas tú a mirar cómo distribuir el dinero y no se trata de que no entre el dinero, se trata de que realmente no sabes distribuirlo y cuando o tienes bloqueos mentales y cuando tú ves el dinero desde una esencia que no es tan positiva, créeme que no te va a alcanzar. ¿Quién por aquí se siente identificado cuando digo que se trabaja mucho, se gana poco y el dinero no alcanza? O es peor aún, cuando trabajas mucho, de pronto sí te entra dinero, pero cuando vas a ir a ver qué pasó con el dinero, y lo peor es cuando vas y haces cuentas y te das cuenta que realmente el dinero te lo gastaste tú, porque uno guarda en el fondo la ilusión de que lo guardaría en algún lado, pasaría alguna cosa, ¿qué es lo que está pasando con el dinero? Es tu mentalidad. Yo, de pestañas es mi Carol Bella, yo me bloqueo mucho, sí, es cierto y de eso hemos hablado en algún momento y creo que tenemos que ya enfocarnos más en esto. Yo en este mismo momento, sí, mi cuñis, y no crean que yo también paso por situaciones así, de hecho vengo de una situación de estas en donde lo más frustrante es que me acabo de dar cuenta que yo misma estoy generando ese bloqueo, porque me resisto a entender que el universo tiene dinero suficiente. Yo no sé si yo puedo mostrar esto, lo voy a mostrar rápido, miren esto. Uno diría, esa plata, pues les voy a contar que eso no tiene ningún valor. Fueron los billetes que se usaron en Venezuela hace mucho tiempo y que recogieron y que cambiaron por la nueva moneda. Entonces, ¿el dinero tiene valor o no tiene valor en sí?
Realmente lo valioso del dinero es lo que puedas llegar a hacer con él y eso es lo que tienes que grabar en tu cabeza. O sea, el dinero como tal no es para cogerlo, guardarlo y ahí, y ni tampoco para coger y despilfarrarlo. El dinero es una herramienta para darte comodidad, para vivir mejor, para invertir, para multiplicarlo. Y eso es en lo que vamos a trabajar. A mí me pasa que facturo mucho y después estoy sin un peso. Yo necesito aprender a organizarme. Exactamente, hermosa. Y el primer paso para hacerlo es tener la conciencia de que algo de lo que está pasando no está bien, sin echarnos cargas, sin llegar a decir es que no puedo, es que no sé cómo, es que el dinero, y le cogemos es como fastidio al dinero y eso no se puede hacer. ¿Listo? Dice uno es que el dinero se me da de las manos. Y pues dice uno, claro, pues, si se está yendo de las manos es porque o no lo estás valorando o de verdad estás gastando en cosas que no son productivas o no estás enfocado, no estás sincronizado. A veces uno dice, ok, está llegando el dinero, esto lo voy a invertir en este negocio que me prometieron que con él me va a hacer millonario, pero no tengo educación financiera. Entonces, como lo estoy invirtiendo allá, como porque sí, porque no tengo la conciencia de lo que voy a hacer, no tengo la conciencia de educarme, entonces, ¿qué estoy haciendo? Trayendo una energía que lo que va a hacer es bloquearme más. ¿Por qué? Porque yo digo, si invierto en esto y no me dio resultado, ¿qué dice mi cabeza? Fracasé. Y cuando le digo fracasé, él se graba aquí que soy un fracasado y de en adelante voy a estar fracasando todo el tiempo. A mí me pasó, le cogí fastidio al dinero y me tocó empezar a romper esos techos mentales. Estoy en ese proceso. Y eso ya es una bendición, poder decir, tengo un techo mental y lo voy a romper, porque hay mucha gente que tiene el techo mental, no reconoce que es un techo mental y sigue dándole vueltas a lo mismo, en la queja, en la crítica y no avanzan por nada, ¿listo? Entonces, pasar de la preocupación constante a la construcción de un camino financiero diferente. Y no estoy hablando necesariamente de cambiar tu actividad, es agarrar lo que ya tienes y potencializarlo para que eso te lleve a tener mucho más de lo que tienes ahora mismo. Y ser abundante no es solo tener dinero, porque ahorita vamos a hablar de eso. No me gasto el dinero en cosas innecesarias, son cosas para el local, pero como no me mido y no ahorro, no sé ahorrar. Bueno, aquí hay también un tema y es que debes identificar qué es inversión y qué es gasto. Porque si tú estás proyectando un negocio, lo primero es que las personas tienen en la cabeza que montar un negocio es meterle de todo y tienen que empezar con todo ultra. No sé si se está escuchando, creo por el audífono. Em, entonces le tengo que invertir 100 millones para poder proyectarme, porque si no el negocio no va a dar. Miren, la persona una de las personas que más admiro en cuanto a montar negocio, en cuanto a temas financieros, es mi mamá. Ella montaba negocios desde 20.000 pesos. Y no les estoy hablando de demasiados años, les estoy hablando por mucho de 20 años. ¿Qué hacía ella? Iba, se escucha perfecto. Ay, gracias, Shanguín, espero decirlo bien. Ella decía, voy y compro una libra de arroz, una libra de lentejas, dos jugos, dos no sé qué, porque eran caseticas en donde le vendía onces a los niños cerca de una escuela en Fontibón. Y cuando lo vendía con esa ganancia, ya compraba 2 libras de arroz, dos de lentejas, y empezaba así, no pagaba mucho en arriendo, ya buscaba lugares pequeños para empezar. Ella decía, yo cómo me voy a comprometer con un arriendo de 1.000.000 de pesos mensual si ni siquiera tengo el presupuesto. Y así empezaba a multiplicarlo. Entonces, primero diferenciemos qué es gasto, que es algo que no me va a generar un retorno. Identifiquemos qué es inversión, que realmente es algo que necesita mi negocio y que ya es un capricho mío para mi negocio, porque hay cosas que no son necesarias, que de hecho puedo seguir creciendo sin ellas temporalmente, mientras el mismo negocio me da para poder invertir allí. Ahora, los primeros años siempre se va a tener que estar invirtiendo. Entonces, es como que revisemos un plan específico en donde qué es realmente eso que puedes disminuir y qué es eso en lo que vamos a potencializar. ¿Listo? No hay libertad completa sin tranquilidad financiera y es eso de lo que hablas justamente, mi Carol. Tienes un raye con eso porque, porque tienes esa mala relación con el dinero y con la abundancia que está llegando a ti, incluso con tu negocio. Dices, yo tengo aquí un raye con eso porque, por ejemplo, empecé así con locales pequeños, pero poco a poco me di cuenta que era meter mis sueños en un lugar pequeño. Y ahora me metí en un local gigante y estoy, el susto. No me hagas decir groserías porque me bloquea TikTok. No tengo cómo pagarlo. Bueno, ya ahorita te voy a hablar de eso y vas a entender por qué. Acuérdame en un ratico si no te lo he dicho porque más adelante vamos a tocar ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que todo negocio necesita de ventas y muchas veces le tenemos miedo a vender.
Les voy a contar mi experiencia en particular. Yo, después de que tuve mi hija y demás, tuve situaciones muy difíciles en donde mi mamá y mi hermana llegaron a rescatarme y me llevan a su entorno. Mi hermana trabajaba con empresas de transporte y mi mamá tenía también negocios cerca de empresas de transporte, cabinas telefónicas, ventas de comida, de preparados y esas cosas. Y mi hermana me lleva ya a trabajar porque yo estaba textualmente, o sea, de donde ellos me sacaron, tuvieron que ir a pagar la renta atrasada que tenía en un apartamento. Ya no estaba en la habitación que les conté, estaba en un apartamento, pero lo compartía con una pareja para yo poder pagar la renta entre los dos. Entonces, ese era mi estilo de vida. Digamos que cuando yo llego, empiezo a ver un entorno en donde hay dinero, sí, pero era un entorno pesado. El medio del transporte es muy pesado para una mujer. Y como yo tengo esa energía masculina tan elevada y venía de estar con mi papá en ese rollo, pues hay cosas que se impregnan y que claramente no son ni buenas ni malas, sino que no nos llevan al propósito. Creo que en ese momento ni siquiera tenía claro el propósito, porque cuando tú solo sabes que tienes que trabajar para que tus hijos puedan comer, y para pagar un arriendo y a pensar en propósito se le vuelve a uno como: "Ay, eso lo dejo de lado mientras tanto". En ese momento, un tío, mi tío, el que les hablaba en la mañana, que él ha sido como un papá para mí, llega de imprevisto al lugar en el que yo estaba trabajando, me escucha una conversación que tenía, mis palabras eran palabras, yo siempre he sido medio de expresiones fuertes. Ahora lo soy muy desde lo chistoso, pero en ese momento de verdad que sí era bien pasada. Me escucha, ve mi aspecto, tenía vicios, no me arreglaba, entonces un caimán por aquí, él siempre en tenis, que no tengo nada contra andar en tenis, yo hago ejercicio claramente. Y cuando él me escucha por la espalda que llega con mis primos, que tenían una imagen muy diferente de mí, gracias a los que están enviando regalitos, los amo. Yo me volteo y lo veo y la cara que él tenía me dio, de verdad me sacudió. Y él me dice: "¿Usted qué está haciendo? O sea, esa no es usted". A mí me decían Natalie, ¿no? Yo empecé a ser Gina después de que pasaron cosas difíciles en mi vida. Después le cuento esa historia de mi cambio de nombre. Mi nombre es Gina Natalie. No es que tampoco haya ido como a inventarme algo que no era, pero sí me decían Natalie. Ahora todo el entorno me conoce como Gina. Menos por ahí los que están de mi colegio conectados, que eso sí. Después que se volvió mala. No, al contrario, la primera era la que no era tan buena. Resulta que ese día él me dice: "Le voy a conseguir una oportunidad para que empiece a trabajar en el sector financiero". Y yo decía: "Ay, no, yo no quiero". En ese momento tenía la pareja que me maltrataba, estaba, financieramente estaba mal. Mi abuelito acababa de fallecer, mi abuelito, el que me crió, ese que me enseñó a montar bicicleta, el que Natalie Lañeri, que la socia, sí, algo así, mucho. Y Gina la empresaria, algo así. Uno, el barrio nunca sale de uno, no sale del barrio, pero obviamente ajusta muchas cosas. Y gracias a Dios, eso me dio la plataforma para lo que soy hoy. Cuando él me dice que entré a trabajar al sector financiero, yo decía: "Ay, no, en tacones, yo cómo voy a hablar, no sabía ni que era una cuenta de ahorros, una cuenta". No, yo decía: "No, no, no". Sin embargo, por esa vergüenza que acaba de pasar, yo le dije: "Sí, claro, de una, yo te paso la hoja de vida". Hice la hoja de vida en esos formatos Minerva que se usaban en ese momento, porque no se usaban las hojas de vida ultraelaboradas como las de hoy. Y empiezo el proceso de selección. Miren, eso era algo que Dios tenía para mí en el camino. ¿Por qué? Porque a raíz de eso cambiaron muchas cosas para mí. Hice las entrevistas, pasaba a otro nivel, otro nivel. En resumen, cuando iba a firmar contrato, perdí mi billetera en una rumba porque estaba en una rumba y no tenía cédula para poder firmar contrato. Y me dejaron firmar contrato así, o sea, eso tenía que pasar. Cuando yo vuelves ahora más rato, listo, Chanina, aquí te espero. Cuando ya empiezo yo todo ese proceso y demás, me encuentro con una persona, era la novia de un amigo mío, todos del medio del transporte, o sea, yo solo me movía en el medio del transporte, y le cuento a ella que como que, bueno, de hecho le estaba contando, era el novio, como: "Mira, voy a empezar, sí, me salió la oportunidad en el banco, entonces voy a hacer esto, tal cosa, lo otro", y ella me voltea a mirar con esa cara de: "Ay, pobrecita, o sea, te va a tocar rogarle a la gente". Yo trabajé en eso un tiempo y fue terrible, o sea, no. Qué lástima contigo. Pues me dejó el ánimo más por el suelo, porque yo decía: "Ay, no, tras de que yo no quería esto, ahora estoy metida en un rollo porque como le digo a mi tío que no, ¿cómo lo hago quedar mal? Y ahora, ¿cómo me va a aguantar yo ahorita esa rogadera con los clientes?". Y ojo que ya les conté que yo vendía desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que estaba en el colegio, desde todo, pero mi visión era: "No, las ventas, qué pereza, yo no sirvo para vender nada". No tenía como esa mentalidad de que: "Oiga, yo ya siempre he sido vendedor".
Siempre he sido vendedora y de hecho luego conversamos sobre esto porque todo el tiempo nos estamos vendiendo. Con la forma en la que te vistes, en la que te expresas, tus expresiones, siempre vas a estar, cuando pasas una hoja de vida, tantas cosas. Y esa persona me dice así como pobrecita. Y yo era supuestamente la contadora de mi hermana, porque con esos 3 semestres que hice de contaduría en el Politécnico Gran Colombiano, yo ya me sentía la contadora, ¿no? Y resulta que estando en ese medio, yo decía, pero para qué quiero algo más? O sea, ¿para qué evolucionar si ahí estoy cómoda? En medio de mis techos mentales que creía que eso era lo máximo, porque el entorno me decía que eso era lo máximo. Entonces, como, ¿para qué, cierto? Hasta que en ese momento, cuando ella me dice eso, yo dije, tengo que poner en una balanza qué es lo que quiero. Y ahí llega la historia de esta persona que les cuento que era mi pareja, que en teoría, pues qué mal personaje este, que maltratando y tantas cosas que hizo conmigo, pero él me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo, mire, usted no se da cuenta del potencial que usted tiene. Acepte ese trabajo, yo ya no la quiero ver con sus manos sin arreglar, yo no la quiero ver despeinada, yo solo me arreglaba cuando me iba a ir de rumba. Ahí sí me peinaba y hoy me mandaba a hacer manicure, me ponía algo de tacón porque pues a la final no estaba tan acostumbrada a hablar en tacón, andar en tacones y ya, de resto yo no sabía que era estar arreglada, maquillarme bien, nada, si no era para una rumba, no. Y él me hizo caer en cuenta de eso, me dijo, yo quiero que usted acepte ese trabajo porque yo siento que aquí, en estos paraderos y en este medio, usted se está desperdiciando. Acéptelo y mire qué pasa. Y yo, bueno, sí, perfecto, lo acepté y empecé. Y ahí fue cuando yo me dije, ya no más estar sin dinero. O sea, yo ya no quiero seguir pasando esta situación. A pesar de que en ese momento ya llegaba dinero por varias fuentes a mi vida, ya yo vendía minutos. Ustedes se acuerdan que uno colgaba visitos que decía minuto a tanto y iba a ir con esos celulares que estaban amarrados con cadena, llegaba y vendía los minutos, pues eso hacía yo. Y empecé a ayudarle a mi hermana, ella también me daba algún dinero y esas cosas, pero realmente lo que vino a transformar mi vida fue entrar en el sector financiero. Me costó, sí. Además, entré a trabajar en un banco en el que no recibían créditos no daban créditos a personas transportadoras. Y recuerden que yo les decía que el medio en el que yo me movía era el del transporte. Entonces, ¿qué clientes tenía? Ninguno. Razones para decir ya no más me voy, no quiero trabajar en esto, tenía mil. Pero yo ya, la vergüenza primero a que mi tío dijera, no, esta niña definitivamente no sirvió para nada en la vida. Primero, y segundo, la situación de decir ya no quiero esto, o sea, yo siento un vacío, no tengo un propósito, no sé ni qué es lo que quiero con mi vida, me hizo seguir. ¿Saben qué hacía yo? O sea, ahora hay bases de datos, ahora tú entras a internet, en ese momento yo me sentaba en un escritorio con un directorio, las páginas amarillas y blancas que habían, en este caso yo cogía las blancas porque los créditos eran a personas naturales, cogía las blancas y empezaba a llamar nombre por nombre a teléfonos fijos. Ya habían celulares, pero no era tan común que todo el mundo los tuviera y además yo no tenía minutos a celular porque usaba una línea prepagada y era muy caro el minuto, entonces mi sueldo no era muy alto. Y empecé a llamar uno por uno y a generar mi pequeña base de datos. Decirle a mis jefes, por ejemplo, ellos todos en el medio comercial, todo el mundo se mueve así, más en líneas de crédito hipotecario, eso es una locura estar en un centro hipotecario. Y todo el mundo así, ella me decía, mira, ve, abre la cuenta, dile que el desembolso y el avalúo y el estudio de títulos. Y yo sentía que me hablaba en chino, ni siquiera en inglés. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Me senté con ella y le dije, mira, yo no sé nada de esto, pero si tú me explicas, yo puedo aprenderlo y yo lo quiero hacer. Y empezamos un proceso de formación que también le agradezco a Mirella en ese momento, que fue la persona que me enseñó. Le agradezco también a Patricia Romero, que fue la que me contrató finalmente, la amiga de mi tío, la que les cuento, no por palanca, porque ella me hizo hacer todo el proceso tal cual. Y evidencia de que claramente ella no tenía tanta retentiva de quién era yo, fue que cuando hice todo el proceso de contratación y llegué ya a presentarme en la oficina, ella me miró y me dijo, ¿te contrataron? La persona con la que yo iba a trabajar ya no trabajaba en el banco. Entonces ya no tenía jefe, me asignaron un jefe temporal, Lina Machete, también una gran persona conmigo, y ya después empecé mi proceso de formación. ¿A qué va todo este cuento? Habían mil excusas para decir ya no, pero solo tú, cuando tienes esa visión y estás enfocado en lo que quieres hacer y en lo que quieres construir, determinas tu futuro. Tiempo después ya enviudé. Y si no hubiera tenido mi trabajo en el banco, no podría ser la persona que soy hoy que les está hablando ahora. Seguramente estaría por ahí para arriba o para abajo, mirando, o de pronto en la misma situación que viví al principio con mi hija. Y ese es otro tema bien importante, los ingresos rápidos. La gente no se centra en construir abundancia y ahí retomamos tu tema, Carol.
Construimos abundancia cuando le invertimos a algo que queremos. Construimos abundancia cuando sabemos que esas trasnochadas, esas madrugadas, ese empeño, el aguantarnos de pronto esos clientes que no son tan agradables con nosotros. Eso es construir abundancia, porque un negocio rápido es, venga, yo la atiendo rápido, esto vale tanto, ta, 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 pero esa cliente no me va a volver a buscar porque no la atendí como se debía. Este es un dinero que va a llegar así, listo, lo disfruto. Acuérdese que el dinero es ilimitado. El dinero es ilimitado y va a llegar la cantidad de dinero que tú te propongas que llegue a tu vida. Pero si lo ganas de una manera que no estás construyendo algo con propósito y algo estable, así mismo llega, se va, llega, se va, llega, se va y toda la vida vas a vivir así, pensando a ver cómo en lo temporal construyan abundancia. Ahora, los que son papás, mamás, involucren a sus hijos en el crecimiento, ábranle la mente. Nosotros los que no tuvimos la oportunidad de que lo hicieran, mi mamá con el ejemplo me enseñó a ser muy trabajadora, pero no tenía esa visión de qué hacer, o sea, viaje por el mundo, nada. De hecho, cuando a mí mi tío me dijo, yo quiero que usted se vaya al país y estudie fuera, yo, ay, no, aquí mis amigos, mis cosas, mis no sé qué, cuál visión. Yo cuando a mis hijas les dije, yo, miren, esto es tal país, esto es el otro, ellas han viajado por muchos países y de hecho la mayor ya vive fuera y la chiquita es la que se va detrás. Ellas nunca le, y mi familia y mis no sé qué, no se aferren a nada, enseñen a su entorno, si no es, y nunca es tarde para aprender, también a sus papás, a todo, a que hay que abrir la mente. Hay que darse la oportunidad, hay que tener otros sistemas de aprendizaje. Hay muchas cosas que podemos mejorar en medio de lo que hemos aprendido y en medio de lo que no nos enseñaron también, ¿listo? Entonces, ¿cuál creen que es ese bloqueo que ustedes tienen? Ya Carol nos está diciendo que tiene ahí varias cosas, ya nos interactuó, pero ¿cuál es esa creencia sobre el dinero? Por ejemplo, hay personas que dicen como que el dinero es malo. ¿Por qué? Porque tuvieron alguna mala experiencia. Fíjense ahora, como decías tú, mi Carol, que el estar en un lugar pequeño sentías que te estabas estancando y ahora en un lugar más grande sientes que se te está saliendo de las manos. ¿Cuál es ese bloqueo que está generando eso? Hay personas que creen que el dinero viene de malas fuentes, por ejemplo. Los que son así cuarentones como yo, que vivimos la época de la violencia, del narcotráfico, de tantas cosas malucas, esa es una creencia que se queda arraigada en nosotros, ¿verdad? Si tengo dinero me van a juzgar, porque recuerden que cuando uno genera dinero también hay personas que no tienen como la mentalidad y entonces, ay, ¿quién sabe esta qué está haciendo? O quién sabe qué, y eso que ya no es como tan castigado por la sociedad, ¿no? Ciertas actividades, pero antes era una marca impresionante, ¿no? O que por tener dinero me van a hacer daño, porque hay también gente que no lo crean, que dice como que no, yo prefiero no comprarme eso porque es que de pronto me vuelvo un blanco fácil y me van a hacer daño, ¿cierto? O hay gente que piensa que el dinero siempre es para otra persona. Entonces, no es que, esa posibilidad, no, pero eso es para otro. La otra persona tiene dos ojos, de hecho hay personas que tienen, les faltan partes de su cuerpo y aún así salen adelante. Entonces, ¿cuál es la limitación que tiene? Cuando yo trabajé ya en el sector financiero, que empecé a crecer, después le cuento esa historia de cómo un jefe me llevó a mí de aquí a allá, pero de una manera impresionante que yo la verdad sentí que me quería humillar y que quería como sacarme del camino y después me di cuenta que lo que quería era proyectarme y gracias a él mi ingreso se triplicó y mi vida cambió de una forma impresionante. Esa es para otro live que les voy a contar. Pero para mí, cosa que me impresionaba mucho era cómo teniendo metas de desembolsos teníamos nosotros. Entonces, claramente si desembolsaba cierta cantidad de créditos, mi ingreso iba a ser tanto, eran tablas. Si desembolsaba más, pues iba a ganar una tabla más alta. Entonces era algo así como que si desembolsas poquito, te pago al punto 2, pero si desembolsas alto, al punto 4. Entonces era una diferencia del punto 2 al 1%. ¿Tú cuánto te quieres ganar, el punto 2 o el 1%? No me lo van a creer, pero había gente que decía, yo prefiero ganarme el punto 2 porque es que si me gano el 1 me va a tocar declarar renta, o me va a tocar pagar impuestos, o me van a descontar tanto dinero en retención en la fuente. Y yo decía, ¿es en serio? O sea, tú te puedes ganar la cantidad de plata que quieras y dices que no porque es que vas a pagar impuestos. Qué bonito. Cuando mi contadora me decía, un saludo a mi Mayra y a Mauro, que son amiguitos muy especiales y son los que llevan mi contabilidad hace mucho tiempo. Cuando me decían, es que tu ingreso fue tanto, entonces tienes que pagar tanto, y yo decía, wow, espectacular, porque durante todo el año generé muchos ingresos. ¿Y qué es lo que dice la gente generalmente? Como, ay, no, todo ese dinero, pues hombre, si tiene que pagar harto es porque está generando buen ingreso. Ahora sí, obviamente uno sabe que tiene que ajustar cosas de costos, gastos para que los impuestos no estén ahí, pero dejen de pensar en su cabeza siempre en la trampa, en cómo engañan, cómo, porque eso es lo que están atrayendo y eso es energético, el dinero es energía y lo que tú estás transmitiendo también.
Entonces, qué otra cosa puedo tener? No sé, el postergar las cosas, el primero mis hijos, primero mi mamá, y es bonito pensar en los demás, pero no te postergues, o sea, tú también estás en primer lugar. Tú puedes darte el gusto, entonces vamos a salir y tú quieres tal cosa, listo. Yo entiendo que como papás muchas veces nos cohibimos y yo pasé por eso. Lo que les contaba decir, no, yo ya almorcé, tranquilos, denle el almuerzo a ella. Es un sacrificio, entre comillas, que uno hace por sus hijos, pero qué mejor sacrificio que meterle la ficha a tener abundancia para todos. Entonces, si vamos a salir es para todos, no solo para ustedes. Yo también hago parte de esta familia y como la cabeza de la familia y como la que produce, también tengo derecho a esa abundancia, ¿listo? Otra creencia, por ejemplo, que si soy mala para los números, soy mala para el dinero. Entonces, no, es que a mí los números no se me dan, entonces así mismo la plata como, miren, mi hermana ella perdió como 3 octavos, como si ella casi que ni se graduó, o sea, realmente tuvo que graduarse en un colegio que era enfoque Bellas Artes para poderse graduar. Y llegó a tener la cantidad de dinero que ustedes no se imaginan, ella ya no está con nosotros, ella tuvo algunos temas con adicciones y falleció. Sin embargo, en su época productiva, llegó a generar tanto dinero como ustedes no se imaginan, y de números nada, ella lo único que sabía era de lo que vendía, esto vale tanto, se lo difiero en tanto porque vendía como a crédito, y logró construir su imperio. Y ella fue la que me sacó de esa crisis financiera que yo tenía aquí, la pila en los números era yo, porque yo siempre ocupaba muy buenos lugares, por disciplina no me dejaban figurar mucho, porque siempre fui muy candoncita en el colegio, pero entre las dos, la que tenía más conocimiento numérico era yo, pero la que tenía más habilidades con las cifras, con el dinero, fue ella. Gracias a Dios parece que eso es de familia y lo aprendí. Ahora, esa también es una creencia limitante. Entonces, si tu familia ha crecido en escasez, tú también, porque es que eso es de familia. No. No es cierto, tú puedes cambiar la historia de tu familia y entre más dinero generes, más los puedes ayudar. Y eso es bien importante. Otra creencia limitante, es tarde para empezar. Es que yo ya a mi edad, que ya conocemos muchos testimonios de personas que se hicieron exitosas y millonarias después de los 40 o 50 años y que quebraron una cantidad de veces y se levantaron después de mucho tiempo. Entonces, o es muy temprano para empezar. Porque aquí no todos son así de emprendedores como mi bella Carol, que ella tiene, gordita, tú tienes es 22 años, creo, me parece, y ya tiene su negocio y se la lucha todos los días y se trasnocha y tiene un enfoque claro y son muchas cosas que está ahí siempre encima de mirar. Hay muchas personas que dicen, es que yo estoy joven, esta no es mi época de emprender, ojalá yo hubiera tenido más empeño de hacer cosas diferentes, aunque yo he trabajado desde muy joven. Les voy a compartir un poquito cuáles han sido mis creencias limitantes, las de Gina, por ejemplo. Yo tuve mi rollo con el dinero y trabajo todos los días en eso porque para mí el dinero era el causal por el que me dejaron a donde mi abuelita, el causal por el cual mi mamá no pudo estar conmigo, porque ella se fue a trabajar para que mi hermana y yo pudiéramos tener una comodidad financiera. Entonces mi creencia limitante es el dinero es el culpable de mi abandono y por eso lo resistía. Entonces eso es lo que se trabaja, se cancela y se sigue. O el dinero es motivo de discordia. Porque cuando mi mamá enviaba el dinero, mi hermana siempre salía con que ella quería, en esa época se usaba la ropa de Pronto, de Army, eso era lo mejor, las maletas de Toto, aún son famositas, Army y Pronto creo que ya no tanto, ¿no? Creo que ahorita son, bueno, otra marca. Y ella era, a mí esta ropa, a mí no sé qué, y cuando no alcanzaba se generaba una discordia y si mi abuelita no distribuía bien el dinero y no le compraba lo que quería, entonces ella le daba quejas a mi mamá y se formaba un pleito y entonces el dinero terminaba siendo un motivo de discordia y de discusión. Entonces, ¿qué tengo que poner en una balanza? O sea, esa fue una situación particular y no es la situación. ¿Listo? Otra creencia limitante que yo tenía respecto al dinero es o soy exitoso o soy mamá, porque fue la balanza que tuvo que poner mi mamá, que es la persona que más me ejemplarizó. Entonces mi mamá tuvo que decir, no puedo ser mamá porque tengo que ir a hacer dinero. Entonces, o soy exitosa o soy mamá. Y ese es el precio que tengo que pagar. Y para su momento estaba bien, porque esa fue su forma de criarse. Antes mi mamá hizo con lo poco que tenía y con su mentalidad. ¿Ves? Pero yo ya descubrí que no puede ser. Ustedes saben cómo llevo yo el ritmo con mi hija. Con mis hijas, ahora con la mayor no tanto porque pues está lejos, pero nunca ha sido un obstáculo el estar con mis hijas si yo pongo límites. Este es el tiempo de mis hijas.
Y yo voy y las personas que me ven en los torneos y en los entrenamientos con ella, yo siempre ando con mi audífono, con mi celular. Entonces me dicen, no suelta ese teléfono. Pues claro que no lo suelto, porque de ahí es donde está el dinero, de ahí es donde produzco, ahí es donde atiendo a mis clientes, ahí es donde vendo, donde lo suelte grave. Cuando a mí a las 11 de la mañana no se me ha descargado el celular, digo, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, no estoy vendiendo, no estoy contactando clientes, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, no estoy descuidando a mi hija, estoy ahí, pero estoy en modo productivo. Ahora, cuando ella sale a la cancha a jugar, chao celular, chao todo, por ahí a tomarles videos o transmisiones porque estoy en lo que estoy y ese es tiempo de calidad. Pero mientras ella está ya en un intercambio de partidos o alguna cosa, yo estoy en modo productivo, pero estoy ahí para ella. Si ella necesita voltear a buscar a su mamá, ahí está presente. Y así rompí esa creencia limitante. Dice mi Cata Bella, a la gente le da pena vender, pero las ventas están en nuestro ADN desde el trueque y lo hemos olvidado. Yo vendo mi profesión y así todo el mundo. Es verdad, y los que obviamente somos de un mismo entorno, pero a veces no nos conocemos todos. Cata es abogada y es una muy buena abogada. Y vieran lo loca que era en el colegio. Ella fue una de las personas que me enseñó sobre abundancia porque sus papás siempre le han generado esa confianza de tener lo que ella siempre pidió. Y yo me acuerdo que ella me compartía de sus tenis. ¿Te acuerdas de los Adidas Campus, mi Cata? Y tú me los prestabas porque ella tenía de todos los colores. Todos los colores tenía y yo no tenía tenis. Pues tenía los del colegio que eran los mismos Croydon a veces. Calla, no me va a callar mi Cata. Y cuando íbamos a salir y nosotras así con la goma de ser skate, porque éramos skate, entonces salíamos y ella con sus ultras, y ella fue muy generosa conmigo y siempre me prestó su ropa, yo andaba más con ropa de ella que con ropa mía. Y así empezamos a visualizar cosas. Ella estudió, bueno, en el colegio estudiaba inglés en el Colombo, me acuerdo mucho, y ¿qué inglés? Y eso ahorita me ha costado mucho. Ustedes cuando yo viajo a visitar a mi hija, vieron lo que me ha pasado una vez de regreso, Claudita, que está ahí conectada. Nos estábamos en Nashville en un evento espectacular. En Nashville no es tan fácil conseguir gente que hable español. En otros lugares de Estados Unidos sí. Y perdí 4 viajes de vuelta. 4 viajes, o sea, 4 vuelos. Llegué 2 días después de lo que tenía que llegar a Colombia. ¿Por qué? Por el idioma, si se vuelve un obstáculo. Y Cata finalmente entró a la universidad, se volvió abogada además y vieran el negocio que tiene. Dharma, se los recomiendo, búsquenlo ahí, Dharma con Dharma. Y es comerciante, le gusta vender y de hecho, no solo así no tuviera su negocio, además ella se vende como abogada, o sea, cuando ella arma su currículum, cuando va y se presenta frente a una persona que va a contratar sus servicios, se está vendiendo y eso que dices, mi Cata, es súper importante. Entonces, ¿cuál es esa creencia limitante que tú tienes que no te deja atraer más dinero y atraer más cosas a tu vida? Cosas bonitas, claramente, porque estamos siempre con la visión y yo entiendo que hoy en día hay tantas cosas que nos estancan y que nos quieren estafar o que hay una cosa u otra y estamos siempre a la defensiva, pero abrámonos a las cosas bonitas sin caer en ser confiados y en dar papaya para que pasen cosas que no deben pasar, ¿listo? ¿Qué le estás diciendo a tu mente todo el tiempo? ¿Qué valor le estás dando al dinero? Porque entonces también a veces como si no importara, como, ay, el dinero y no, es que a mí no me importa. Claro que te importa porque te da comodidad. Claramente no está por encima de mi familia o de ciertas cosas. Entonces crea esos niveles en donde vas a poner cada una de las cosas que son importantes para ti. Entonces, por ejemplo, mi nivel, primero está Dios ante todo porque Él es el que me sostiene. Hay muchas personas que dicen, no, mis hijos primero, mis hijas están bien gracias a que Dios cuida de ellas. Si tú lo quieres llamar universo, si lo quieres llamar energía, si lo quieres llamar de otra manera, no hay rollo. Lo importante es que si tienes un ser superior, hay quienes no lo tienen y es totalmente respetable. Nacieron de, bueno, hay teorías de simios, de una explosión, las creencias no importan. Lo importante es que tú sepas que dependes de algo. No sé cuál sea tu creencia, la mía es Dios y por eso hablo desde mi creencia y es lo que yo valoro y admiro de tener un ser superior, no religión, un ser superior, ¿listo? Entonces, para mí está el primero, después está mi familia claramente y mi familia hablo de mis hijas que son mi familia cercana, yo puedo hablar de mi hermano, de mi mamá, los adoro, los amo, ellos son los que siguen enseguida de mis hijas claramente. Luego están esas personas que me han apoyado, que son como mi entorno sano, esas que cuando yo estoy van y me levantan, eso es claramente tienen que estar ahí.
Y está el dinero como una base fundamental para sostenerlas a todas. Es que no quiere decir que si yo tengo dinero tengo que abandonar a mis hijas, o si tengo dinero ya no puedo tener mis creencias y mis expectativas frente a lo que creo y a lo que me sostiene, o no quiere decir que mis amigos ya no van a estar ahí. Ahora, las personas son de filtros. Hay momentos en los que deben estar y otros momentos en los que ya no van a estar, ¿listo? Ahora, otra cosa que es bien importante sobre lo que estoy hablando de quiénes te rodeas. Son esas personas que todo el tiempo cuando tú dices, mira este negocio, este emprendimiento, esta cosa, y te dicen, ay, no, pero eso no te va a funcionar. Yo tengo un vecino que lo intentó hacer y no le funcionó. Ay, no, imagínate que es que yo conocí una persona que iba a hacer eso y resulta que lo terminan. Y siempre tienen una excusa para las cosas que tú quieres emprender. Y lo que te digo, o ganas o aprendes, pero nunca va a ser perder. A no ser que tú hagas que sea una pérdida. ¿Y cómo haces que sea una pérdida? Cuando te pasa una situación en la que deberías tomar un aprendizaje y decides no aprender. En ese momento tú lo vuelves una pérdida. Pero si es algo en lo que sin importar, si ya no está el dinero, si no fue como esperabas, si no tuvo los resultados que querías, si se vuelve aprendizaje, ya valió la pena. ¿Tú sabes cuántas personas pagan para que les enseñen esa capacidad de resiliencia frente a a cómo actuar cuando un negocio no sale como esperabas? Entonces, esas personas de las que te rodeas, que te soportan, que te sostienen, que ven las cosas bonitas de ti. Ven, aquí hay personas, se conectó mi cielito bella, divina. Bienvenida, mi hermosa. Por ejemplo, como Cielito, como Claudita, como personas que han estado ahí, mi Cata Bella, que desde el colegio, imagínense cuántos años, hagan las cosas, yo nunca oculto mi edad, ya saben cuántos años. Están ahí para darte palabras que a veces ni tú mismo las recuerdas. Hay momentos en los que yo digo como, ay, no, qué pereza esto, yo no sé ni para qué digo esto o por qué estoy haciendo lo otro. Y llega una palabra de ese entorno sano y saludable y que te sienten ese aprecio por ti y te recuerdan lo que eres. Es que mira cómo que las capacidades que tú tienes, mira, acuérdate de dónde saliste, acuérdate tal cosa, y lo cogen a uno y lo suben. O también ese entorno, porque no todo es adular y decir cosas bonitas, sino ese entorno sano que te dice, oye, hey, te estás pasando de calidad, siento que en esto estás algo desfasada, con todo el amor, respeto y cariño, ¿no? No esperando a que lo que le dicen, si tú me dices algo, esperes que yo lo tome tal cual y lo haga, no necesariamente. Pero sí llega esa oportunidad de yo decir, qué bonito que esta persona me hizo como ese sacudón de decirme que me estaba desviando de mis metas y de mis propósitos y de lo que soy yo en esencia. De pronto las mismas circunstancias de la vida empiezan a sacar cosas que no son tan bonitas de ti. A mí me pasa mucho que me devuelven como a donde, de donde salí y yo digo, ¿qué me está pasando si yo ya no soy esa? Y a veces son esas personas que lo hablan a uno y le dicen, hey, oye, cuidado con eso. Entonces, ¿de quién te estás rodeando? Otra, ¿cómo organizas tu tiempo? Porque es que el día no alcanza para nada y que si tú ya te estás diciendo de entrada que el día no alcanza para nada, pues no te va a alcanzar. ¿Listo? Siempre has dado de corazón, así es, mi Cata Bella. Y eso también es muy importante, que las cosas que tú, o sea, no hagas nada porque te obligue. Nada, las cosas van a salir y ahorita quiero hablarles de eso en los 10 minutos que nos quedan. Nos queda poco tiempo, pero sé que vamos a sacarle provecho. El tiempo es muy importante. Tú te levantas en agradecimiento, le agradeces a tu ser superior, te das cuenta que realmente eres afortunado porque te despertaste. Hay mucha gente que hoy no abrió los ojos. Yo lo primero que hago es, Dios mío, gracias porque mi mamá en medio de su situación de salud todavía está aquí. Gracias porque mi hermano es un muchacho abundante y es un muchacho que está respaldando a mi mamá. Gracias por mis hijas, gracias por mis amigas, gracias por la vida de mi Claudita, gracias por la vida de el entorno, por mis perros. Yo siempre veo en agradecimiento porque podría abrir los ojos y ya no estar uno de ellos y Dios mío, solo pensarlo se me eriza todo. Eso es lo que estás haciendo con tu tiempo, invirtiéndolo en cosas agradables. Pero si tú te levantas, prendes de una vez el noticiero en donde dice que hubo yo no sé cuántas miles de tragedias y de una vez empiezas a quejarte o empiezas, yo entiendo que hay situaciones en donde hoy tengo que pagar 3 recibos y no tengo con qué. Pero si me levanto con la actitud negativa de decir, ah, pues no tengo con qué, porque es que la vida, porque es que como yo no tuve un papá, porque es que como a mí no se me dio, como a mí no me pagaron la universidad, como yo no, ¿por qué no más bien me apoyo de esas cosas bonitas que puedo aprender? Y por eso me gustan las ventas, lo que hablaba Cata. Por eso la abundancia te acompaña, siempre es dado de corazón. Así es, mi Cata. Y mira quién habla de generosidad, ¿no?
De verdad que la vida te va rodeando de las personas correctas y de personas que te enseñan desde ese corazón bonito y de la generosidad, porque siempre en la vida he tenido una persona que ha compartido conmigo de lo que ya ellos recibieron y por eso mismo yo también comparto con las personas cuando tengo de más, incluso cuando no hay de más. Me acuerdo mucho que cuando empezamos a trabajar en el banco los sueldos eran bajos al principio y nos reuníamos y decíamos, ¿usted trajo almuerzo? No, y usted tiene, no, no me han pagado, ¿qué hacemos? ¿Cuánto hay? 5.000, dos maltas y dos empanadas, de una. Y nos íbamos y almorzábamos con lo que no almorzaría ni uno, o con lo que almorzaba uno, almorzábamos dos. Y compartíamos porque entendíamos eso. Jarito, el que sé que no está conectado porque no es mucho de redes, pero compartíamos ese tipo de cosas y son amistades que se quedan para siempre. Yo empecé en ceros, empecé con una hija. Me he quebrado dos veces porque he llegado a la quiebra dos veces y aún así me he sabido levantar. He hecho malos negocios, claro que sí. He tenido bloqueos mentales, sí, claro que sí. Pero si tú tienes en tu cabeza que no perdiste, sino que aprendiste, créeme que de esa te levantas. Y yo sé que aquí hay muchas personas que como yo comparten ese sentir, que nos podemos levantar sin importar cuántas veces quedemos en ceros. A veces la vida lo pone uno en situaciones que dice, ya de esta no voy a salir. Pero si tú te dices eso, no sales. Pero si te paras y dices, esto no va a poder conmigo, aquí la vamos a sacar del estadio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones tengo que tomar? Voy a hacer lo que otros no hacen. ¿Qué es? Llame clientes, busque contactos, deje de relacionarse con gente que seguramente lo hace reír y pasar rico, pero que no le genera negocios ni expectativas. Saque de su vida a esa gente que solo tiene chismes, que no tiene cosas productivas para usted. Utilice las redes sociales para aprender, para crecer, para ayudar a otros, porque de lo que das recibes y eso es muy cierto. Eso que de lo que habla Cata de la abundancia y demás, eso es muy cierto. Mientras otros descansen, usted trabaje. Ya va a haber tiempo para descansar. Mi mamá siempre decía, cuando ya me vaya con Dios, ahí voy a dormir. A mí no me digan ahorita que duerma, yo necesito es producir. Y ahí tienes que compró sus dos casas, sacó adelante a mi hermano y ahora su vida es muy diferente de lo que fue en algún momento cuando pasó situaciones tan difíciles. Conoce gente por donde vayas. Deja puertas abiertas, contactos. Sobre todo nosotras las mujeres tenemos ese choque de que conocemos otras mujeres y en lugar de aliarnos y de unirnos y decir vamos a trabajar juntas porque tú tienes unas habilidades y yo otras y las mujeres tenemos unas capacidades tan impresionantes sin decir que los hombres no. Pero hay ese feeling y en lugar de aprovechar de eso empezamos a generar rivalidades, es que esta tiene, es que ella dijo, es que ella miró, es que ese cabello, es que ese ojo, y a todo le buscamos peros, no. Mira, muchas veces no es que tengas el conocimiento, muchas veces es que conozcas al que lo sabe. Y si tú vas por ahí generando rivalidades con todo el mundo, te estás perdiendo la oportunidad de tener un apoyo más adelante en alguna cosa. Cuando yo trabajaba en el banco, a pesar de que yo soy muy hábil con los números, en esa época no habían simuladores y los celulares apenas estábamos llegando a la época del BlackBerry. Los clientes preguntaban mucho que cuál era la tasa efectiva anual y cómo trasladarla a la nominal mensual, y eso es una fórmula ultra complicada. Mi tío tiene más estudios, es más preparado que quién sabe qué. De hecho, fue docente, entonces él tiene la especialización, el MBA y el chuchuchuchu, todos esos nombres que les digo, admiro mucho a la gente. Yo no, yo ni siquiera soy profesional. Después le cuento esa historia. 3 semestres de contaduría, luego en el banco me obligaron a entrar a la universidad, hice 7 semestres de administración de empresas. Tenía una materia atrasada, o sea, una materia de sexto y el resto materias de séptimo la alcancé a hacer y ahí me tuve que retirar por temas de salud. Y cuando ya tuve la oportunidad de reintegrarme, yo dije, bueno, ¿y para qué voy a terminar una carrera que en este momento no me aporta mi propósito? Y no la terminé porque quise enseñarle a las mujeres que no necesariamente para poder tener abundancia y construir un esquema financiero estable necesitan ser profesionales. Y los que lo hacen gracias a su profesión los admiro un montón y súper chévere. Ya les hablé de mi hermano, yo lo admiro mucho a él y él es súper profesional y es un nerdito y mi tío también, pero no necesariamente tienes que hacerlo para llegar a donde estás. Mi tío y yo tuvimos el mismo cargo en el banco y de hecho hacemos lo mismo en este momento. Y él tiene mucha preparación académica y yo no. Y los dos hemos ganado mucho dinero. ¿Cuál está bien o cuál está mal? No importa. Es la situación que la vida te trajo, que te apoyes en ella y que con base en eso puedas sacarlo adelante. Yo lo llamaba a él y le decía yo, hola tío, ¿cómo estás? Tío, estoy con un cliente y me dice que qué tasa es tal. Y él me decía, listo, entonces mire, China, porque me dice China, saque el cuaderno y entonces usted coge y lo eleva y le saca la raíz y le pone el cuaderno. Yo le decía, tío, no me entendió que cuál es la tasa nominal mensual. Yo no le estoy diciendo que me enseñe a hacerla. Él como fue profesor, entonces siempre enseñar. O cuando estábamos en la oficina se sentaba conmigo y sacaba su cuaderno y su esfero y me decía,
Y yo, tío, no me explique cómo, o sea, esto se me va a olvidar en 10 minutos. Mi función es como comercial, yo estoy enfocada en lo mío. Mientras yo me siento a aprenderme una fórmula que me va a tardar 1 o 2 horas o tal vez más, porque hay personas que son más hábiles que otras para retener información, llamo 5, 10, 15 clientes y genero negocios y cuando el cliente me pregunte cómo traslado la tasa, adivinen qué hago. Llamo a mi tío y mi tío me dice cuál es la tasa. Entonces, ¿es necesario que tengas todo el conocimiento? No, necesitas conocer al que sí tiene la información. Entonces, es una excusa, ¿cierto? No es necesario que seas tú el que haga las cosas. Entonces, siempre por donde vayas, conoce gente que te pueda ayudar en tu propósito. No, tampoco desestimes las habilidades de otras personas porque no todas las habilidades son sobre conocimiento. Hay muchas otras habilidades que van más de actitud que del mismo conocimiento. ¿De qué te sirve ser el más inteligente del universo si cuando la gente se te acerca a preguntarte algo los recibes con una soberbia impresionante y cosas así? Eso no, digamos que no te va a generar ningún impacto. Hay muchas personas que yo conocí en el colegio que fueron muy inteligentes, pero la verdad es que su actitud nada que ver y en este momento ni siquiera las tengo de contacto en mis redes. Como conozco otras que súper inteligentes, de hecho hay una que está en el exterior y tiene hasta premios porque es científica y ha descubierto un poco de cosas. Axana se llama ella, la admiro muchísimo. Y es una niña que siempre que uno se le acercó a preguntarle tenía una respuesta y una sonrisa y en medio de su forma de ser particular siempre estaba para todo el mundo. Entonces, qué bonito que la gente nos recuerde así, ¿listo? No encasilles a nadie ni te dejes encasillar y eso es algo bien importante, porque es que la gente quiere ponerte a ti en un lugar en el que seguramente no estás y tú por no entrar en choques o por, digamos que encajar en una posición en la sociedad, te dejas meter allí y no necesariamente. Las limitaciones están en la cabeza. Y lo que les decía, o sea, si había alguien que podía tener excusas para no haber cambiado su percepción, su lugar en el universo, era yo. Yo no sabía de números, no tenía contactos, no me gustaba, no me sabía vestir, no me arreglaba, como iba a trabajar en un banco, no tenía la información, no tenía los contactos, y ahí estoy, y 20 años después, aún vivo de lo que he aprendido gracias a haber dicho en esa oportunidad, sí. Claramente le he ido incluyendo otros esquemas de negocios porque pues uno no puede estancarse, pero sí es mi fuente de ingresos principal. Entonces, bueno, ahora no, es que ella solo habla de ella y es su caso en particular, porque no todos tenemos el mismo caso. Miren a mi hermano, él se crió sin nada, mi mamá lo tenía él ahí en su tiendita pequeña que les cuento sobre unas canastas mientras ella atendía y ya cuando, yo creo que el niño cuando entró al colegio sintió un descanso de no tener que estar ahí encerrado mientras ella podía cuidar de él. En esa época no molestaban tanto de que el niño ahí encerrado todo el día, le tocaba y ahorita es un hombre súper exitoso. O sea, es una persona que tiene todo el conocimiento, la habilidad, los contactos y es el orgullo de mi mamá y de muchos de nuestra familia, o por lo menos el mío lo es y sé que de mis hijas también. Entonces, esas limitaciones van a estar es en tu cabeza, es como tú lo tomes. Ahora, ¿tienes un propósito? Yo siempre he dicho que las personas que creen que van a ser felices cuando consigan algo que todavía no tienen, por lo menos tienen ese aliciente de, ay, cuando llegue allá voy a ser feliz. Pero cuando tú llegas a tener todo eso que creías que te iba a dar felicidad, y te das cuenta que no eres feliz, ahí es cuando se le derrumba a uno el piso y eso me pasó. El llegar a tener el apartamento que soñaba, la camioneta que quería, tenía mis apartamentos de recreo, carros de servicio público y una mujer llena de abundancia que cualquiera podría decir, esa mujer debe ser súper feliz. Y yo no me sentía feliz porque no tenía un propósito. Mis hijas se estaban criando solas prácticamente. Yo siempre estaba trabajando y peleando con todo el mundo porque para mí lo único importante era hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. ¿Y dónde estaban mis relaciones? ¿Dónde estaban las personas que hoy me acompañan en este camino? Gracias a Dios fue un lapso de tiempo corto que no me permitió perder personas valiosas, que pude recuperar esas amistades y darme cuenta de que si hay un propósito estable, siempre vamos a tener algo por qué levantarnos cada día y eso es súper importante. Reparte tu energía en lo importante. Digamos que lo que les decía ahora, si bien Luana disfrutó de mí toda en medio de la escasez financiera, tenía la compañía de su mamá. Ahora Dana lo disfruta en otra edad y desde otra perspectiva, y eso es súper chévere también. Pero ¿en qué quieres invertir tu energía? Porque si tú estás invirtiendo la energía en cosas que no te van a dar por dónde, pues estás quemándote, estás dejando de producir y no estás disfrutando con tu familia. Entonces, si tú tienes ese propósito y lo alineas con lo que haces todos los días, se genera la magia. El levantarte y no pensar, ay, qué pereza madrugar, sino decir, ay, qué rico madrugar y me levanto temprano y yo sé que el día me va a rendir y así voy a poder llamar más clientes o lo que quiera que sea que tú hagas.
y lo vas a aprovechar mejor, ¿listo? Ahí esa magia es la que va a hacer que todo lo que tienes, lo que ganas, lo que aprendes se convierta en dinero. En las manos correctas lo que ya tienes es suficiente. Y ahí ya vamos con el tema que mi Carol mencionaba, que decías que yo estaba en un lugar pequeño y me sentía así aprisionada y ahora en uno grande. Mira, cuando tú vas a empezar hay que tener la certeza de que lo que estoy haciendo me va a llevar a una siguiente meta. Y si yo siempre quiero esperar a tenerlo grande para empezar, nunca voy a empezar. Pero sí llega un punto en el que hay que ser inteligentes y darme cuenta que si esto es un estancamiento para mí, tengo que dar el siguiente paso con la certeza y la convicción de que yo lo puedo lograr. Pero eso también va a requerir un esfuerzo adicional. Entonces, si antes estaba atendiendo 5 clientes, ella en particular trabaja con cejitas y con pestañas, entonces por eso hablo de atender clientes. Ahora va a tener que atender 10 y eso la va a llevar a otro nivel. Ahora, empezar a capacitar a una persona porque tengo que delegar, porque yo no voy a dar abasto todo el tiempo y porque a la final, cuando ya ese negocio esté posicionado, yo voy a abrir otro y otra sede y voy a crecer. Entonces, ese bloqueo también hay que eliminarlo, perderle el miedo a no tener o el miedo a que, ay, no, ahora me voy a endeudar y cómo voy a hacer para, hola, soy Camilo, bienvenido. ¿Cómo voy a hacer para sacar esto adelante? Si tú tienes un porqué y un para qué definidos y nos hablan de eso como si fuera, ay, sí, es que qué pereza que le hablan a uno de lo mismo. No, no es pereza porque es que eso es lo que te ayuda a levantarte todos los días. Mi porqué son mis hijas porque ellas son las que, mi base, son lo que está aquí dándome la fortaleza de todos los días hacer algo. ¿Y para qué? Para que cuando llegue el mañana que yo ya no vaya a estar aquí, las personas por las que tuvimos contacto en el transcurso de mi vida, recuerden algo bonito y lleven un mensaje en el corazón chévere. Por eso no todo se puede comprar con dinero, por eso hay cosas que uno hace por las personas que no necesariamente pagan con dinero, pero que tienen un valor incalculable. ¿Tú te vas a quedar toda la vida con lo con lo que tienes ahora? ¿Crees que eso está bien? O sea, ya tengo esto, entonces ya aquí me quedo. Mira, cuando tú llegas a un nivel siempre vas a querer ir a uno más allá. Y eso va ligado a tus principios y a las metas que tengas. No todo debe ser tan perfecto. La verdad es que todo lo que vives son conquistas y eso te va a llevar realmente a llevar una vida en abundancia. ¿Qué diferencia hay entre el por qué y el para qué? ¿Por qué te levantas todos los días, y para qué te levantas todos los días? Es bien diferente. El por qué es ese, eso que me mueve el corazón, esa razón que hizo que se despertara algo en mí y que me llevara a hacer cosas diferentes. Y el para qué es a dónde voy a llegar con esto que estoy haciendo. Entonces es como un inicio y un fin. No quiere decir que necesariamente no estén involucrados el uno con el otro. Mis hijas están en los 2 parámetros, tanto en el por qué, porque fueron las que me llevaron a tomar decisiones diferentes, sobre todo la niña mayor en su momento, que fue como el choque. Ya la chiquita vino, fue a transformar ciertas cosas en medio ya de una plataforma establecida. Y el para qué va más ligado con ese propósito. Esta es como la fuerza que me impulsó a tomar decisiones, a ser determinada y a hacer cosas diferentes. Y este es mi propósito, a dónde voy a llegar. Esa es la diferencia entre los dos, a mi concepto, ¿no? Ahora, si tú tienes uno diferente, Camilo, compártenlo y sería chévere tener también tu opinión. Por eso quería hablarles en este live, ya pasamos la horita, entonces tengo que empezar a cortarlo y quiero dejarles la puerta abierta para la siguiente emisión que va a ser a las 9 de la noche, no lo olviden. Ya hablamos de quién fue Gina Barbosa, quién es Gina Barbosa a las 9 de la mañana. Aquí estamos hablando del tema financiero, que sí es muy importante y es una plataforma clarísima para que tu vida y tu situación, tu entorno cambien, tu energía. Créanme que no es lo mismo, dijo mi mami, no es lo mismo llorar en una pieza que llorar en una mansión. Y eso no va ligado a que las cosas sentimentales no tengan un valor. Claro que lo tienen, pero cuando yo tengo una estabilidad financiera es un medio para que las cosas se faciliten. Entonces no es lo mismo saber que hay una persona que ya no está en mi vida y que tengo un dolor inmenso en el corazón, pero además tengo que salir a generar los recursos para poder despedir a esta persona, a saber que tengo un dolor en el corazón, pero tengo con qué hacerme una terapia, tengo con qué ir a dar una despedida que va a dejar en mi corazón un bonito recuerdo y tengo con qué proyectarme para lo que viene a mi vida. O sea, es tener menos cargas. Y les voy a dejar la segunda palabra. Recuerden que
cuando terminen las tres emisiones, los que me manden por interno las tres palabritas, quiero tener un reconocimiento para ustedes por el apoyo, por estar aquí conectados, porque sé que es un día entre semana y sé que no es tan fácil estar ahí, pero ustedes han hecho que esto sea posible. Estaré en punto, dice Shangin, a las 9 de la noche, no se lo pierdan. Ese va a ser súper chévere, pero les voy a dejar primero la palabra. La segunda palabra es abundancia. Y esta se las quiero dejar porque es lo que ha marcado mi vida, porque es algo que transformó un antes y un después. El saber que en medio de la escasez con la que crecí, escasez de compañía de mis papás, escasez de económica también, escasez de tantas cosas, la abundancia siempre estuvo ahí, solo fue cambiar la visión, dejar de mirar lo que no, centrarme en lo que ya tenía y con eso proyectarme hacia lo que viene. Y eso es lo que quiero que hagan con sus vidas, que siembren abundancia en ustedes y en su entorno. Nada de las cosas maravillosas que hay en la vida es limitado. Todo es ilimitado. Ustedes atraigan cosas bonitas a su vida, piensen abundantemente y ahí van a tener el resultado. Obviamente, este reconocimiento que quiero tener con ustedes es algo que nace de mi corazón, es un agradecimiento. Preguntan cuál era la primera. La primera fue la que me sacó de mis crisis de salud y de mis crisis emocionales y es fuerza. La segunda es abundancia y se la estoy dando a Shangin porque él estuvo muy juicioso conectado en la primera emisión. Quiero contarles que la emisión de las 9 de la noche va a ser un poco diferente de estas. Ya saben quién es Gina Barbosa en algunas de sus facetas. Ya compartimos sobre temas financieros, que son la plataforma muy importante para traer cosas bonitas a nuestra vida. Y en la tercera vamos a hablar de un tema que es bien particular y es la relación mía personalmente de mi energía con los preciosos. Muchos me escriben por interno, siempre me dicen, oye, pero ya que la cogiste sobre nosotros o qué es lo que pasa. Y obviamente hay muchas cosas que se hacen en chanza, en broma o que le sacamos ahí como contenido a la cosa, pero también hay una base, una plataforma y quiero contarles un poco cómo ha sido mi experiencia con esto para que también nos identifiquemos con otro desde otra área. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos como, ay, es que en la vida es que siempre me llegan los mismos hombres, y es que no, y es que no sé qué, y es que todos son iguales, y es que no sé qué. No, esas cosas también tenemos que sacarlas y yo quiero que ustedes conozcan mi perspectiva. Nos conectamos a las 9, súper interesante tus lives, qué rico que te gusten, hermosa. Se puso bueno esto, sí. Yo sé que ahí van a conocer varias cosas que de pronto no saben, hay cosas que uno asume de la vida de las personas y no se da cuenta que estamos a la distancia de preguntarlo. Si les decía, una de las bases de la plataforma de todo esto que estamos haciendo es el respeto y la sinceridad. Entonces, si tú me preguntas a mí sobre una situación en particular o una persona en particular, yo te voy a contestar con sinceridad y no está bien que asumas ciertas cosas que pueden haber pasado en la vida de otro, ¿listo? Entonces, no se lo pierdan a las 9 de la noche, nos vemos, los espero muy juiciositos, gracias por la participación. Esto va a estar bien chévere. Gracias a los que se conectaron y nos vemos al rato. Les envío el link por ahí, les van a llegar notificaciones cuando se vuelvan a conectar. Un abracito, bonita tarde.